Entonces tenemos los dos métodos, Shapiro-Wilk y Kolmogorov-Smirnov. ¿Sí? Entonces, Kolmogorov-Smirnov va a ser la base de cálculo cuando los datos son, las muestras son grandes, mayores a 50, y Shapiro-Wilk menores. Como tenemos muestras con datos pequeños, en un caso 14 y en el otro 12, analizaremos Shapiro-Wilk. Entonces vemos que en el caso de los tiempos antes del grupo experimental, sí, y los tiempos después del grupo de control, los resultados son inferiores a 0,05. Por lo tanto, las series de datos no son normales. Si una de las dos series de datos no es normal, ya no se puede hacer el cálculo. ¿Sí? Entonces ya no puedo utilizar un test T, que es un test paramétrico. Debería buscar un test no paramétrico. Bueno, aquí tenemos algunas gráficas de análisis, pero no voy a profundizar en eso. Me interesa esto. Entonces ya puedo tomar la decisión de cuál es el método a utilizar. Ya sé que no me voy por el lado del test T, ¿sí? Me voy por el lado del test no paramétrico. Son dos muestras independientes. Sé que el método es Mann-Whitney. La ventana en el test T es igualita a esta, así que el cálculo que voy a hacer les va a servir para utilizar cualquier método. Entonces aquí viene la variable de los grupos y aquí voy a definir grupos. Escojo cada grupo. Tengo el grupo experimental, le dimos al valor 1 y al otro grupo de control el valor 2. ¿Sí? Y tengo la lista de variables a contrastar que vienen acá. ¿Ya? Entonces voy a aplicar una prueba de hipótesis para lo antes y una prueba de hipótesis para lo después. Entonces, hacemos el cálculo y tenemos ahí los resultados. ¿Sí? Entonces, aquí vemos el SIG. Siempre recordemos de ver el SIG. En los tiempos antes del entrenamiento no habían diferencias, porque este valor es superior a 0,05. Quiere decir que los dos grupos eran homogéneos. Y los tiempos después del entrenamiento tampoco hubieron diferencias, porque esto es inferior a 0,05. Quiere decir que los tiempos se mantuvieron iguales. Por lo tanto, nosotros ya solo al analizar los grupos, podemos asumir que la hipótesis es nula, tanto para antes como para después. Eso quiere decir que antes de aplicar el método, el entrenamiento por repeticiones, los tiempos de los grupos son iguales. ¿Sí? La hipótesis nula dijimos que era igualdad. Repito, ¿cómo sé que es nula? Porque al ver la SIG, que es el valor de prueba, ambos resultados son superiores a 0,05, como ustedes ven aquí. ¿Ya? Listo. Entonces, antes de aplicar el método, el de entrenamiento por repetición de los tiempos, los dos grupos son iguales. Y voy a hacer lo mismo. Ahora después, ¿qué pasó después? Sigue siendo superior a 0,05, por lo tanto se mantiene la igualdad. Esto a mí me da la idea de que la pregunta del método de entrenamiento y repetición de mejora los tiempos no mejora, porque realmente, o aparentemente, si yo veo acá las medias, los tiempos sí bajaron, porque en el caso del grupo experimental bajó de 10,35 a 9,64 aparentemente, ¿sí? Pero al hacer la comparación de grupos siguió manteniéndose igual, es decir, el rendimiento del grupo de control siguió siendo igual al rendimiento del grupo experimental. Por lo tanto, desde este primer punto de vista, el entrenamiento no ha hecho grandes diferencias.